Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, y en este video les vengo a enseñar cómo utilizar los nuevos mecanismos de Miniwar. Y es que anteriormente era todo diferente. Teníamos el Celestion, que es el cable, como la Redstone en Minecraft. Pero ahora todo ha cambiado y utilizamos un láser que se llama energía estelar. Bueno, este es un tema muy complejo para jugadores nuevos y antiguos. Y por eso quiero enseñarles desde lo más básico a lo más difícil, porque si no aprendemos lo básico nosotros no vamos a entender lo difícil, porque si vemos el inventario vamos a ver una gran cantidad de mecanismos que podemos utilizar con unos y otros y utilizarlos para poder beneficiarnos en nuestro mundo de supervivencia o de creación, y así de esa forma hacer las cosas más sencillas, porque si nos ponemos a utilizar solo una herramienta eso nos va a complicar y la verdad es que el último se va a ver muy feo. Pero hay que saber utilizar todas esas herramientas y para eso pues voy a hacer varios videos enseñando a utilizar cada una de ellas. Pero primero que nada vamos a saber lo básico, cómo funciona la energía estelar. Igual también te voy a dar algunos ejemplos de lo que nosotros podríamos hacer de básico, ¿no? Porque ya luego está lo más complejo y es increíble lo que podemos hacer. Como esto va a ser una serie de videos donde te voy a explicar a utilizar todos los mecanismos de Miniwar, espero que me acompañen en esta serie. Y bueno, vamos a iniciar desde lo más básico, y es que anteriormente teníamos los cables para jugadores antiguos. Jugadores nuevos, tranquilos, ya no existen esos cables, o bueno, si están, están en mapas muy viejos en el cual no quitaron para que los mecanismos no se dañaran, pero igual ya no existe en la parte del inventario. Ahora nosotros utilizamos una energía estelar que es un láser. Es este láser de aquí que cuando está apagado es gris. Cuando se enciende pues es amarillo. Y aquí está pasando energía para activar algún mecanismo. Si te preguntas, oye, ¿qué pasa con las palancas? ¿Por qué no puedo activar nada? Como ejemplo, aquí no puedo activar nada. Tal vez con energía, esta sí la podemos activar, pero con alguna placa no lo podemos hacer, porque todo esto ya se volvió un poco inútil. Las palancas, los botones y las placas sirven para activar el emisor de energía, que es este de aquí. Cuando nosotros lo colocamos, este apunta hacia una dirección y está pues apagado. Lo podemos encender con una palanca o con cualquiera de estos tres, igual con la energía estelar. Para poder generar energía y activar algún mecanismo, utilizamos el emisor de energía. Apunta hacia un lugar y lo podemos activar. Cuando se activa, pasa la energía. Y aquí tenemos un desviador en el cual nos va a servir para ayudarnos a activar muchos mecanismos al mismo tiempo. Entonces, de este lugar se genera la energía para activar cualquier cosa. Aquí coloco una palanca y aquí activo la energía y luego se enciende el mecanismo, que esta vez es una lámpara. Y listo, así se empieza. Ya luego tenemos el desviador que nos va a ayudar, pero para poder activarlo se necesita colocar de una forma correcta. Y aquí está bien. ¿Cómo nos damos cuenta que esto está bien? Es porque nosotros estamos apuntando con este láser hacia el bloque amarillo, que es donde se enciende. Lo hacemos y ya pasa la energía. Este va a tener diferentes direcciones donde va a transportar esta energía y va a ser hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y hacia el frente. Por acá nosotros podemos desactivarlo con tocarlo y ya no pasa energía a este lugar y no se activa. Lo podemos tocar y se activa el mecanismo. Igual por cualquier parte y por arriba también lo podemos hacer. Entonces está muy bien. Otra cosa importante y este emisor alcanza hasta 15 bloques de distancia. Entonces nosotros podemos alejarnos y por aquí colocar un mecanismo para poder activarlo. Entonces lo podemos hacer a gran distancia. Así como las palancas activa el emisor, la energía también activa el emisor. Mira, entonces pasamos por acá, la energía pasa, activa por aquí el emisor y luego genera más energía. Y listo, de esta forma puede ser como un tipo repetidor que también nos puede servir, solo que pues la velocidad va a ser súper rápida. Y aquí activamos la puerta. Si te preguntas, oye, ¿por qué no puedo activar ninguna puerta?
ya lo estamos viendo por qué no se puede, sino que las palancas solo sirven para activar el emisor y algunas otras cosas. Ya entendiendo esto, ya sabemos cómo activar la energía y luego transportarla a cualquier lugar gracias a este desviador. Aquí este es un brazo robótico que lo controlé y pues ahorita mismo está activado. Y ya bueno, pues podemos activar muchas otras cosas. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que podamos comprender qué es lo que nosotros podemos hacer con esta energía. Y bueno, por acá tenemos una placa. Cuando pasamos encima, también se enciende y listo. Entonces, este es el ejemplo de la placa que podemos utilizar. También podemos hacer grandes cosas como un elevador o también un puente automático. Y aquí nosotros podemos cruzar. Si estamos haciendo un castillo o cualquier otra cosa, nos va a servir mucho. Pero esto ya luego les voy a enseñar a cómo utilizarlo. Igual, por acá podemos hacer una puerta automática para un castillo o para cualquier otra cosa. O una entrada automática también o oculta. Por aquí activamos y luego podemos cruzar. Pero tranquilos, porque esto es lo más básico. Luego les voy a enseñar a cómo utilizar esta palanca de forma de aquí abajo y luego activar la parte de arriba, porque nosotros tenemos diferentes energías. Está la energía estelar, que es esta luz, y luego está como la energía como de señales, que sirve con estos generadores de señales. Y nosotros podemos controlar a distancia pues la energía estelar. Entonces de aquí nosotros podemos activar la puerta sin necesidad de un cable, nada. Ya luego les voy a enseñar, pero eso es un tema más complejo. Por aquí podemos hacer un molino de viento. Entonces por acá lo podemos activar con la palanca y ya está hecho. Podemos hacer demasiadas cosas con esto, pero esto sería lo más sencillo. Anteriormente podíamos hacer un reloj de forma automático que se encienda cada rato, cada cierto tiempo. Ejemplo, cada un segundo se enciende. Y sí, todavía lo podemos hacer. Solo que ahora pues las cosas son más complicadas. Son más materiales que vamos a gastar y se ve un poco feo. Eso es el único cambio que he visto yo. Que digamos que sí las cosas se van a ver un poco más feas o no se pueden ocultar mucho. Porque digamos que anteriormente utilizamos el cable para poder llevar la energía a un lugar y luego activarlo. Y fácilmente se podía ocultar con algunos bloques, pero ahora se vuelve un poco más complejo. Pero creo que si nos acostumbramos ya vamos a entender las cosas. Este reloj luego lo voy a enseñar a cómo hacerlo, pero aquí mismo está funcionando. Mira que da vuelta la energía estelar y luego pasará a este lugar. ¿Qué nosotros podemos hacer? Con el desviador nosotros podemos llevar la energía a cualquier parte y ahora mismo, cada cierto tiempo, esto se va a activar de forma automática. El muelle, por acá una lámpara, otra lámpara. Entonces, de esta energía podemos sacar la energía infinita. Podemos hacer un montón de mecanismos de aquí hasta el más allá. Igualmente va a funcionar. Porque hay repetidores. ¿Qué son estos? Y nos ayuda a que la energía no se acabe y se potencie de esa forma llegando hasta el infinito. Igual podemos colocar otro emisor que dé más energía. Y bueno, como ven acá, la energía activa la puerta para abrir y cerrar. Si intentamos con una palanca, no va a funcionar. Y aquí esta puerta se activa con una llave especial que tenemos en la parte de artículos. Entonces, pum, activamos. Y listo. Esto sirve como para laberintos o algo así parecido en mapas. Está muy bueno, ya hemos visto lo más básico, recordemos que aún falta demasiadas cosas por aprender. Hay cosas que son muy increíbles de aquí, como la parte del sensor infrarrojo, cuando da una señal, cuando pasa alguien por ahí cerca, un monstruo o algo así se activa y eso puede activar una trampa. Podemos hacer grandes cosas y ya eso lo veremos más adelante. Así que si te gustó esta enseñanza de este video, dale un like y voy a continuar con esta serie para enseñarles todo sobre los mecanismos. Así que nos vemos en la próxima.